Hola, hola, soy Sami Osorio y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Charlas Cuánticas, un espacio creado por la Escuela de Libertad Cuántica donde voy a intercambiar ideas y opiniones con diferentes expertos del crecimiento personal y la espiritualidad. Y hoy tenemos a alguien muy especial, tenemos aquí a Patricia Bartolomé. Ella, trabaja con todo lo relacionado con la fertilidad de la mujer, la abundancia, la conexión. Y a mí me gustaría que hoy habláramos sobre el tema de las creencias, del inconsciente, etcétera. Así que nada, darte la bienvenida, Patricia, por estar aquí, por compartir con nosotros y las gracias, por supuesto, por tu dedicación, por tu tiempo, por tu espacio. Y dicho esto, me gustaría pedirte, por favor, que te presentes, que nos cuentes un poco más acerca de ti, de quién eres. Así que adelante, todo tuyo. Patricia, ahora aquí contigo, pues es una mujer que quiere hablar de la vida, que en el fondo es a lo que me dedico, a crear nuevas vidas, a traer nuevas vidas, a que las personas traigan nuevas vidas y que yo fui la primera ayudada en mi propia historia, creando mi propia vida, porque me di cuenta de lo desconectada que estaba de mi propia vida y que esto me provocaba uno de los grandes problemas con los que me encontraba en mi vida, que era traer otra vida al mundo, ¿no? Cuando intentaba quedarme embarazada y ser mamá. Y eso, que fue un gran reto y un gran dolor y un gran sufrimiento, pues fue mi mejor regalo también, como suelen ser todas estas crisis si las sabemos aprovechar, para autoconocerme, para autoconectarme, para descubrir pues un poquito mejor, un poquito más de quién soy, que es una pregunta típica pero con una respuesta muy difícil, muy compleja. Así que estoy en proceso de ser. Y en eso, pues, parte de mi historia es la que te acabo de contar y por la que la gente me identifica a día de hoy. Bueno, yo sé que fuiste, no sé si eres, pero fuiste ingeniera, ya no eres, o sí, ¿no? Sigue estando, pero es otra parte de ti. Y sé que llegaste a alcanzar el éxito a nivel personal, a nivel laboral, y que un día, bueno, algo te hizo cambiar de rumbo. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Respondiendo a tu primera pregunta, soy ingeniera, lo seré hasta el día que me muera en esta vida, porque es una parte, no es lo que soy, evidentemente, porque además muchas veces cuando nos preguntan quién soy, pues soy Patricia, soy ingeniero, o sea, decimos cómo me llamo y en qué trabajo o qué he estudiado, y eso no es lo que somos, evidentemente, ¿no? Porque si no, fíjate, yo hubiera dejado de ser. Así que es una parte de mi vida, de mis experiencias, que ha sido necesaria también. Y ahora me doy cuenta de que ha sido mucho más importante de lo que yo creía que era, porque no era mi vocación, pero sí necesitaba pasar por ese proceso. Porque además no solamente me iba a ayudar a mí, sino iba a ayudar a mucha gente después a creer y a dar credibilidad, porque tenemos esa creencia de que alguien que es ingeniera solo puede decir verdades absolutas y científicas, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho a cientificar, como yo digo, lo que hago. Y es que es verdad, es real, es pura física, es pura ciencia, es pura bioquímica y es demostrable lo que hoy en día hago. Y es una parte de mí y de mi vida, la ingeniería. Pues tomé otro rumbo porque como esa no era mi vocación y cuando nos conectamos un poco con nosotros, pues nuestra misión, nuestro propósito, nuestra inquietud, que no sabemos ni de dónde sale ni a dónde va, pues empieza a llamarte hacia otros sitios. Y como normalmente además no nos enteramos, pues nos da otra collejita y nos lo pone un poco más difícil. Y entonces empecé a encontrarme con un montón de obstáculos y de piedras, una de ellas la fertilidad. Y como donde duele de verdad nos solemos parar a ver qué podemos hacer y qué pasa, pues esa me dolió de verdad. Hay dos puntos que me dolieron mucho en mi vida. Uno fue que caí en un proceso de depresión durísimo. Yo me había reído un poco y había banalizado un poco esto de la depresión, la ansiedad, lo típico que la gente se da de baja para ir a trabajar, menudo hago. La verdad es que la vida me castigó como nunca, ¿no? Y me encontré de baja, no pudiendo ir a trabajar, yo no me lo podía creer, estaba en negación total porque yo decía, o sea, era contrario totalmente a todos mis principios, a mis creencias, estar en casa parada, teniéndome que ir a urgencias a veces con ayuda de otra persona porque ni siquiera las piernas o los brazos me respondían en un ataque total de ansiedad.
y al que me negaba además, ¿no? O sea, no, yo soy más fuerte que esto que me está pasando, o sea, pero ¿qué es esto? No, usted tiene ansiedad. ¿Qué leche es ansiedad ni qué ataque de pánico? Pánico el que usted va a tener cuando... ¿No? Y pasaba un mes, 2 y cada vez me encontraba peor y me ponía a llorar sin saber por qué y no lo podía dominar. Esto fue terrible. Porque cuando creemos que podemos dominar todo lo que nos pasa y no podemos, el palo es inmenso, ¿no? Y la resistencia además a no poderte rendir o a veces derrumbarte porque eres demasiado fuerte, pues es una lucha contigo mismo que además nunca ganas. Y ahí pues pasé una temporada muy mala en la que al final me tuve que dar por vencida, ¿no? Y decir, bueno, pues mira, sí, debo de tener esto que dicen y no lo puedo controlar. Y no puedo controlar las ganas de llorar y tengo miedo de mí misma y no sé qué es lo que puedo hacer y tengo que llamar a una persona o una amiga en un momento dado porque estoy sola en casa y tengo miedo de lo que puedo hacer, ¿no? Esto, por supuesto, a día de hoy lo puedo hablar normal. A veces la vida nos pone una piedrecita y a veces nos da un empujón, ¿eh? Te cae un pedrusco de esos de precipicio encima y te aplasta. Porque, o sea. Y bueno, pues eso fue uno de los grandes momentos y retos de mi vida que me obligaron a ver que muchas de las cosas que estaba haciendo y que creía que funcionaban y que yo además era muy fuerte, pues que no me servían, que no me satisfacían, que no sabían ni lo que me pasaba, que no me entendía. Y ese fue uno de los momentos en los que empecé a cambiar de rumbo. Porque en el propio autoconocimiento y en la propia inspección de qué me pasa, por qué me pasa esto, cómo funciona, empiezan a llegar personas a tu vida, herramientas y terapias, y empiezas a descubrirte y a descubrir cosas que ni siquiera sabías que existían y que por supuesto no creías en ellas. Entiendo muy bien a todos esos que a veces ahora dicen, pues ya eso no creo, digo, te entiendo. Te entiendo, te lo voy a intentar explicar, pero es que te entiendo, es verdad, yo he pensado lo mismo. Y luego, pues la siguiente vez que ya había hecho un giro, ¿no? Yo iba por este camino y ya había girado por un camino, que es al que hoy en día me dedico, me empecé a formar mucho, primero por la propia necesidad de encontrarme mejor y luego ya porque vi que era mi pasión, ¿no? En todo el mundo terapéutico y del autoconocimiento, del desarrollo personal y del conocimiento de cómo funcionamos los humanos. Es que eso sí que me parecía digno de ingeniería. Y en esa investigación pues crecí mucho, me encontré mucho mejor, fue lo mejor que me pasó en mi vida, haber pasado por ese malestar tan profundo, porque si no creo que no hubiera cambiado. Las personas nos acostumbramos a la comodidad incómoda. Y la segunda vez, que ya no era algo nuevo, porque no era casual que habían llegado muchas personas a mi vida con estos problemas de fertilidad, era la propia historia de mi familia y ni siquiera me había dado cuenta. Mis padres intentaron ser padres muchas veces, yo soy hija única, esa es una de las cosas que sí soy. Soy hija única y eso parece que no, pero ha pesado para bien y para, bueno, no sé si para mal, ¿no? Ha tenido una importancia en mi vida y sobre todo ver cómo mis padres después de mí pues tenían 1 aborto, 2 abortos, 3 abortos, 4 abortos, el drama familiar que era para eso, para ellos y para mí, que quería también tener un hermano y no llegaba. Y no me había dado cuenta. Es súper increíble ver cómo nuestro inconsciente, nuestras memorias, nuestras heridas, esas que están ahí escondidas y que no vemos, pero que están, nos limitan, nos afectan, nos impiden conectarnos con nuestro ser. Y es incluso más increíble ver cómo la vida nos pone esas piedrecitas en el camino y a veces ya pedruscos grandes porque no estamos escuchando, porque no estamos viendo, porque no estamos avanzando, porque no estamos eligiendo desde qué lugar queremos vivir la vida, ¿no? Y es increíble porque son pequeños espejos, pequeñas piedras, pequeñas, llámalo como quieras, que te van mostrando tu realidad, te van mostrando quién eres en realidad, ¿no? Y es que, claro, creemos que somos pues, un título, lo que estudié, lo que me ha pasado, y somos nuestra historia, pero no la historia de ahora, sino nuestra historia, la de nuestros ancestros, la de nuestras vidas pasadas y la de muchas cosas más, cada uno con sus creencias, con su visión, pero somos la historia de nuestro ser, ¿sí? Me ha encantado cuando me contabas todas esas cosas de tu vida, porque era como muy obvio ver, ¿no? Cómo te resististe, como yo, en mi pasado, y cómo la vida
te fue empujando hasta que ya no podías más, hasta que ya te agotas. Y me parece fascinante ver cómo hasta que no te rindes, no llega esa chispa y no llegas a descubrirte, ¿no? Y yo como hablo todo el día de esto, pues cuando lo veo es como, ¡ah! ¡Qué preciosidad! ¿No? ¡Qué belleza! ¡Qué historia! Porque esas historias son lo que nos hace únicos, lo que nos hace realmente especiales, ¿no? Cuéntame a ti qué se te da tan bien esto, porque sí, tú hablas mucho de fertilidad, tú ayudas a muchas mujeres, pero lo que realmente se te da bien, para mí, desde mi prisma, ¿no? Desde mi punto de vista, es entrar en el inconsciente, ¿no? Es comprender cómo funciona. ¿Qué es para ti el inconsciente o qué es el inconsciente desde tu punto de vista? Porque aquí hay personas que lo viven de muchas maneras distintas, algo tan sencillo. ¿Y qué heridas dirías que guardamos ahí adentro? Pues mira, el inconsciente es una caja negra, como la de los aviones, donde está todo lo interesante. Que no abrimos más que cuando hay un accidente catastrófico. Eso es nuestro inconsciente. Esa caja negra que luego todo el mundo busca a ver qué hay ahí, ¿no? Es el secreto, es la verdad. Y cuando lo abrimos y lo conocemos, entonces tenemos las explicaciones. Y yo digo, ¿por qué no abrimos la caja negra antes, ¿no? Pero bueno, así somos. Así que cuando ya hay una catástrofe, vamos a buscar la caja negra. Ese es el inconsciente. El inconsciente lo guarda todo. Guarda todas las heridas. Porque además guarda todo lo que es importante. Y las heridas son importantes. ¿Para qué es importante recordarlas? Para que no se repitan. Y por eso guarda toda esa información tan catastrófica. Para que se dé un aprendizaje que no se da de forma consciente ni voluntaria, que haga que no volvamos a repetir ciertas cosas. El problema es que esa información se guarda en esa caja y pueden pasar 100 años y no se ha actualizado. Y el exterior ha podido cambiar por completo. Entonces, si tú, el inconsciente no tiene espacio-tiempo, es una información. Está siempre viva y vigente y es como si tú a una persona que ha muerto o que está a punto de morir, y por ahí hay casos, ¿no?, que se conocen en el mundo, se congela, un rollo aquí, momia, y luego dicen que las van a poder despertar algunos 100 años o 200 después. ¿Tú crees que esa persona cuando... O sea, sería como, perdón, ¿dónde estoy? Imagínate a alguien que hace 100 años le dan a la pausa, ¿no?, y le ponen en play hoy, en pandemia, con internet. Bueno, es que necesitaría, o sea, estaría en shock. Y sobre todo tendría una información que estaría desactualizada para poder sobrevivir en la actualidad. Y esto es un poco lo que nos ocurre con el inconsciente, que tenemos una información que está guardada porque tiene una importancia en ese momento, pero es que luego a veces no la hemos actualizado. Y seguimos funcionando con algo que se ha convertido más bien en algo disfuncional que funcional. Y es importante conocerlo, porque es que si no, no vamos a poder funcionar con nuestras necesidades y nuestros deseos de hoy, sino que seguimos funcionando con los de hace 10 años, 50, los de hace 200, porque a lo mejor esa información inconsciente ni siquiera es algo que yo he vivido, sino que es algo que yo he heredado. Es clarísimo, ¿no?, que todas las especies, no solamente los humanos, heredamos información a nivel inconsciente. Es algo propio del inconsciente colectivo de la especie para la supervivencia. Esto pasa desde el principio de los tiempos. Hay unas creencias, hay unas informaciones, unos aprendizajes que se pasan de generación a generación de forma inconsciente. Y no hace falta hablar ni siquiera, lo pasa en los monos, en los elefantes, en cualquier especie que necesita sobrevivir como tal, porque eso está antes la especie que el individuo. Y ese es el inconsciente, ese es ese cajón que tiene un montón de información importante para que sigamos sobreviviendo. El problema viene que no se actualiza y a veces estamos sobreviviendo con unas herramientas que ya no son útiles. No. ¿Y el inconsciente para ti es algo individual? ¿Es algo colectivo? ¿Es las dos cosas? ¿Cómo va? Es las dos cosas. Sí. Porque el inconsciente colectivo es una suma de inconscientes individuales. Cuando en el inconsciente individual, de hecho, cada inconsciente individual ni siquiera es cada persona.
Dentro de cada persona somos un conjunto de inconscientes, incluso cada uno de nuestros órganos tiene un inconsciente propio. Si no, no se podrían comunicar entre ellos. Nuestro cuerpo hace más de 40.000 funciones al mismo tiempo que se están coordinando entre sí. El que piense todavía que esto es una función mental voluntaria está, no solamente completamente en locura, sino que es que no podría hacerlo, ¿no? Si nuestra mente consciente empezara, bueno, ahora le voy a decir al corazón que lata tantas veces y ahora mi riñón tiene que filtrar y por el uréter estaríamos muertos en menos de 3 segundos, porque no podemos hacerlo. A mí me encanta esto porque, bueno, yo todo el tiempo estoy hablando del inconsciente. Lo que pasa es que yo tengo otra forma de expresarlo, ¿no? Y hablo mucho de energía muchas veces y parece que no está relacionado, pero para mí está totalmente relacionado. O sea, no... Es que no puede no estarlo. O sea, yo hay veces que a la gente le digo, vale, intenta separarte de tus pensamientos. Hoy no pienses, hoy no sientas, hoy no seas un campo energético, no seas energía. Está todo unido, totalmente. No puedo, claro. Y tampoco puedes no ser un cuerpo, y menos un cuerpo que no está funcionando. Entonces, estas partes de nosotros están todo el rato comunicándose entre sí y están funcionando 24 horas, 365 días al año. Que a mí me gusta mucho cuando la gente dice que hablar de energía es como algo esotérico, ¿no? Digo, mira, pues aquí es donde te hace falta una formación de ingeniería. Porque la energía realmente ni se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma y está todo el rato presente en todos los seres. Nosotros somos un campo electromagnético, todas las personas, y es medible y se puede ver esto que a veces la gente, el aura, tal, esto es una cámara que es capaz de llevar a una imagen tu estado energético, que además está todo el rato cambiando. No sirve de nada saber nuestro aura en un momento, porque es como el que nos hace una foto o incluso una analítica, ¿no? En un segundo. Es que nuestros análisis cambiarían si nos los hiciéramos 4 veces al día. Una analítica es una foto. Puedes tener un valor muy alto que al día siguiente quizá ni siquiera tengas. Y en nuestra energía ocurre lo mismo. Entonces, el mejor detector de nuestra energía, de nuestro estado, es uno mismo, que ese sí que está todo el rato en movimiento y en contacto consigo mismo, y podemos ser ese detector, ¿no? Pero es que para eso hay que estar en contacto con uno mismo, y esa es la parte. A mí me gusta mucho porque, claro, yo ya sabes que me dedico a todo el tema de la canalización, de buscar. Yo una de las cosas que siempre enseño a las personas cuando trabajamos, mis alumnos, es conectar con uno mismo, canalizarse, para poder irnos a nuestro propio inconsciente y poder ver qué nos está afectando en un área específico de la vida, ¿no? Pues qué me afecta ahora en este instante concreto no sé, qué me asusta ahora, ¿no? Pues qué creencias, qué bloqueos, qué heridas hay en mi inconsciente que ahora están provocando este sufrimiento o este bloqueo, ¿no? Que pueden ser muchos. Y que, como tú dices, está todo el rato en cambio, porque no es solo mi pequeña información individual, que ya es muy grande, es una caja, es como el bolso de Mary Poppins, ¿no? Entras y vas entrando, van saliendo más cosas, sino que también esa información colectiva que está resonando conmigo y que hace que se activen mis heridas y que hace que a veces me conecte con una información o con una energía y que me afecte, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque yo justamente lo que le digo a las personas es eso, es aprender a conectarnos con el inconsciente para poder traer, para poder liberar la energía, porque creo que está directamente relacionada, ¿no? Entonces, muchas veces damos por hecho que con ser conscientes de lo que está ahí es suficiente, y evidentemente tenemos que hacer un trabajo profundo y tenemos que aprender a sanar todo eso que está ahí dentro, ¿no? Cuéntame tú, porque decías, el inconsciente es todo, ¿no? Y yo también estoy de acuerdo 100% en eso, además. O sea, es todo, está registrado cada instante de nuestra vida, cada instante de nuestro pasado, cada instante de lo que ha sucedido en el planeta, está en nuestro inconsciente y en el inconsciente colectivo, ¿no? Y creo que nos está afectando, por ejemplo, ahora que estamos en un momento tan concreto, ¿no? Con la pandemia, con todo lo que ha sucedido, pues evidentemente toda esa información está ahí y a veces nos conectamos con ella y a veces nos hiere y a veces nos afecta, nos influye, ¿no? Por supuesto, hasta donde la dejemos, pero ahí está. Y dicho eso, cuéntame, ¿cómo podemos ganar? O
según tu punto de vista, ese inconsciente, ¿no? Porque para mí la clave está en ir, ver, encontrar, traer, hacer consciente y luego actuar, ¿no? Porque para mí la información se guarda en 3 puntos, como en 3 focos, y es que primero está en mi inconsciente, en mi mente, de ahí pasa a mi sistema nervioso, a mi cuerpo, eso genera actos, genera movimientos, genera decisiones, porque no son porque sí, es que yo decido X porque tengo X registrado, y eso bloquea la energía y a la vez eso, el cerebro que vuelve a recoger la información la vuelve a recibir en el inconsciente. Entonces es como un círculo vicioso, ¿no? En el que se guarda esa información. Entonces cuéntame cómo es para ti, cómo percibes tú esto, cómo lo vives, cómo lo sanarías tú. Sí, realmente ese círculo existe y está ahí y somos esa suma. Cada individuo somos un inconsciente individual muy complejo y con muchísima información, que incluso es la suma, como te decía, de esos inconscientes de cada una de nuestras partes, de cada uno de nuestros órganos. Pero además, cada uno sumamos al inconsciente colectivo. Entonces, si hay muchos individuos con miedo, pues en el inconsciente colectivo habrá con miedo. Y dentro del miedo hay muchos miedos. Miedo a la muerte, miedo a en fin, a la enfermedad, al dolor, a los hombres, a las mujeres. Así que la única forma de poder cambiar el inconsciente colectivo es que cada uno cambie su inconsciente individual. Pero es verdad que es una pescadilla que se muerde la cola, porque todos, todo el tiempo, estamos influenciados y conectados al inconsciente colectivo. No nos podemos desconectar. Igual que nos ocurre de nosotros mismos. Uno no puede desconectarse de sí mismo, aunque a veces hacemos grandes milagros para hacerlo y hasta conseguimos una parte, pero no nos podemos desconectar totalmente, ¿no? Si no, nos moriríamos. Con el inconsciente colectivo ocurre lo mismo. Entonces, lo único que podemos hacer es tomar conciencia para cambiar una parte, que ni siquiera aspiremos a cambiarlo todo, porque si no, nos moriremos en el intento. Así que, primero, ser conscientes de que tenemos un inconsciente. Que hay mucha gente que, aunque a ti y a mí nos parezca obvio, o incluso a los que nos ven, hay muchísima gente que no tiene conciencia de esto. ¿Ah, que soy una parte inconsciente? No, yo soy consciente de todo y yo lo controlo todo y lo que veo es lo que creo y... Madre mía, pues ahí tenemos que empezar a hacer mucho trabajo. Entonces, lo primero es tomar conciencia de que tengo una parte que es inconsciente, mía propia, y luego que todo el mundo tiene esta parte. Así que la suma de todos los inconscientes, joder, pues hay una fuerza, ¿no?, que nos influye. ¿Es malo? ¿Es, ay, qué miedo? Yo prefiero no pensar en eso. No, es tomar conciencia de una parte que somos, que no vemos, pero que tiene mucha importancia en nosotros. Y no hay más que verlo, es que estamos vivos gracias a una parte inconsciente. Y cuando tomamos conciencia, además, es que cuando tenemos miedo y lo rechazamos y no miramos, dejamos que nos influya. Cuando tomamos conciencia, esa influencia es mucho menor, por no decir casi invisible, ¿no? Casi no surge, porque estoy siendo consciente. Entonces, cuando me observo, hago ese cambio en mi vida. Sí. Entonces, una vez que somos conscientes, que es el primer paso para poder hacer algún cambio, ¿vale?, no quiere decir que tengamos que ser conscientes de todo lo que queremos cambiar. Cuidado, ¿eh? Esa es mi experiencia y mi opinión. Pero sí tenemos que ser conscientes de que tenemos un inconsciente. De que tenemos heridas. Ya. O sea, sé que hay una parte de mí que no conozco, de la que no soy consciente, que es súper amplia, que es muy importante, que es la que vela por mi supervivencia. Y cuanto más conozca de esto y sea consciente de que existe, más fácil me lo voy a poner. Y además ahí hay una información que a cada paso es como un mapa de ruta. Que según voy dando pasos puedo volver a mirar el mapa y enterarme de por dónde tiro ahora. Y esto, joder, pues la verdad es que te da tranquilidad en la vida. Porque yo ahora ya no estoy todo el día mirando a ver cuál es el reto que tengo que superar para quedar embarazada, ya no estoy ahí, ahora estoy en otros. Pero un día miré el mapa para eso, luego miro el mapa para otra cosa, luego miro el mapa para otra cosa. Entonces, ese mapa y ese inconsciente está siempre con nosotros, pero va evolucionando también y nos va mostrando pues, diferentes rutas, como cuando vas por la carretera. Vas teniendo señales de cada instante en el que vas avanzando para seguir dando otro paso. Pues esto es igual. Una vez que somos conscientes de que tenemos un inconsciente y que lo vamos además experimentando y que las pruebas son lógicas y que todo el mundo lo puede experimentar y comprobar, pues empezamos a ver
¿qué es eso siguiente que tenemos que transformar? Y para mí ahí la pregunta está en ver cuál es el reto del momento. Porque si uno quiere conocer todo su inconsciente en un momento para ver qué hacer en la vida, no va a conocer nada. Porque tenemos tanta información en un mapa, es como si a ti te dan un mapa del planeta, ¿no? Y dices, pues ahí lo tienes. Y te vas a ver un poco, a ver aquel país, aquella ciudad, pero llevas 3 horas mirando y no te has movido del sitio. Entonces, uno tiene que tener una dirección y ver cuáles son los obstáculos y cuál es el camino que coge para eso. Y ahí nuestro inconsciente nos va a ir enseñando cosas muy concretas. Así que, primero, ser conscientes de que tenemos un inconsciente. Segundo, ¿para qué lo quiero utilizar ahora? ¿Cuál es mi problemática ahora? ¿Cuál es mi reto? ¿Cuál es mi obstáculo? Pues mira, ahora me quiero quedar embarazada y no hay manera, ¿no? Lo que me pasa a mí en ese momento. O ahora estoy teniendo una depresión de caballo que no sé ni de dónde me viene. O ahora tengo un problema de pareja. O ahora tengo un problema con mi familia o con mi salud o con lo que a cada uno se le presenta, ¿no? Y ahí es donde vamos a mirar. Vale, si yo tengo este problema concreto, mapa. Y entonces el inconsciente, que tiene tantísima información, nos empieza a dar cosas concretas, ¿no? Si yo voy a mirar qué me ocurre para quedarme embarazada porque llevo 3 años y no lo consigo, vamos a tener respuestas muy concretas en nuestro inconsciente familiar, en nuestro inconsciente individual, en nuestras experiencias de vida, en nuestra propia gestación, en cómo yo nací, y ahí voy a sacar informaciones muy concretas. Y cuando las voy conociendo, pues esa parte más consciente de mí empieza, ¿no? Como, wow, esto tiene lógica, tiene sentido y concuerda. Y ya uno ya no se puede desenganchar de ahí. Te quedas atrapado. Luego ya vamos a ir cambiándolo, ¿no? ¿Cómo lo cambiamos? Pues conectando con todas las partes de nosotros que conectan con eso, es decir, con nuestra mente, nuestras creencias, nuestras emociones asociadas a eso. Y cuando podemos cambiar nuestros pensamientos y nuestras emociones asociadas a eso que descubrimos, pues empieza a cambiar nuestro estado emocional, nuestra respuesta física, nuestro entorno, todo. ¿Cómo podemos cambiarlo? O sea, ¿qué mecanismos dirías tú que existen para hacer ese cambio, ¿no? Porque yo, por ejemplo, pues para mí la canalización es mi mecanismo, es mi forma, ¿no? Ir hacia adentro, sentirme, escucharme, ver cómo muevo la energía, ver qué heridas puede haber que están creando ese movimiento energético, porque yo soy muy sensitiva. Y claro, también el escuchar qué pensamientos, qué bloqueos, qué recuerdos hay ahí que me están como capando, ¿no? Como impidiendo avanzar. Pero ¿cuál es tu mecanismo? O sea, ¿cómo lo harías tú o qué le recomendarías a la gente que nos está viendo? ¿Cómo podrían hacerlo? Bueno, hay varios, pero te voy a contar uno que yo utilizo mucho, que es el mecanismo de revivir. Nosotros cuando conectamos con alguna información que hay en nuestro inconsciente, imagínate, te voy a poner un ejemplo, en el momento en el que yo quiero quedarme embarazada y no lo consigo, pues yo empiezo a ver en ese inconsciente todas las cosas que hay relacionadas, ¿no? Una de las que descubro es en mi propia vida todos estos abortos que mis padres han vivido y yo también, claro, como hermana potencial. Pues, y bueno, si lo miro desde ahí, pues ya está, te lo cuento como te lo acabo de contar. Es una parte que ya conocía de mi historia, pero esa es la parte que conoce mi consciente. Cuando yo quiero trabajar con la parte inconsciente, me voy a revivir ahí. Entonces hacemos, pues bueno, podemos trabajar con técnicas de programación lingüística, podemos trabajar con una línea de tiempo, con una hipnosis consciente, con muchas técnicas que nos van a llevar a revivir ese punto, que no es recordarlo. Es como si hubiera un traje y yo me meto en el traje de la niña de 8 años que de repente me disfrazo, me meto ahí y que ve que mamá se desmaya. Conectar con la experiencia y poder rehacerla. Y que está intentando reanimar a su madre porque piensa que se ha muerto, ¿no? Y cuando te metes en ese traje... Te entiendo. Incluso de otra canalización también lo hacemos. Claro, y conectas con la información profunda que hay, con la emoción que hay, con la vivencia, con la creencia que se instala, con todo. Y cuando puedes conectar con eso, puedes vivirlo de otra forma, porque cuando reconectas, tienes también unos recursos que en ese momento no tenías. Entonces puedes expresar, puedes vivir el miedo, la impotencia, la rabia, lo que surja, ¿no?, de ese momento, y tienes el recurso de ti misma, del futuro, que sabe el futuro, que ojalá en todos los momentos lo supiéramos, ¿no? Y le puedes dar el recurso y eso pues vacía
toda la información que había y nos puede llenar de otra cosa. La recreamos de manera distinta, ¿no? Sí, algo así. Porque los hechos son los mismos. Nunca nadie va a cambiar que yo he vivido eso, pero sí cómo lo he vivido. Y eso es lo que cambia realmente. Claro, puedes quitar esa tensión, esa herida que hay detrás, ¿no? Al final... ¿Cómo hemos vivido algo? Para mí es el sentido con el que hemos vivido algo. Eso es lo que el inconsciente graba. El inconsciente no graba que yo he vivido ese aborto de mi madre de cerca y la he visto a punto de morirse y la he cogido solo desmayada. Vive cómo yo he vivido ese hecho, con miedo, con impotencia, con el shock, que no todos lo vivimos igual, porque la gente dice, no, claro. Pues todo el mundo lo viviría igual. No, de eso nada. Porque además uno sale corriendo, uno tiene miedo, otro rabia, otro se pone a llorar, otro... Y ahí se graban cosas diferentes. Esto me gusta mucho porque justo hace unos días hablaba con alguien de cómo se generan los traumas, ¿no? Esto es algo que yo hablo muchas veces y yo siempre digo que las personas vivimos las situaciones y los traumas, o sea, las situaciones las vivimos con dolor o sin dolor en función de lo que para nosotros es habitual o no es habitual. Entonces, un trauma se genera porque para mí, para mi sociedad, para mi entorno, esto no es normal. Entonces, cuando esto no es normal, la energía, que yo hablo mucho de energía, se mueve de una manera diferente. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, yo percibo eso como que esto es algo malo y a partir de ahí me traumo. Es decir, en una sociedad o en una tribu, por poner ejemplos, donde no hay puertas ni hay... a lo mejor para un niño entrar y encontrarse a sus padres con algo tan concreto como teniendo algún tipo de acto sexual, como está normalizado, no en todas las tribus, estoy hablando de algún sitio específico, ¿sí? Como eso está normalizado, eso no me genera un impacto. Sin embargo, para nuestra cultura occidental, donde la sexualidad es un tabú y energéticamente inconsciente, en ese inconsciente colectivo lo sigue siendo, a lo mejor tu hijo te pilla un día, ¿no? Que es algo tan básico, ¿no? Y le genera un impacto, le genera un trauma, ¿no? Entonces, pongo un ejemplo así porque la sexualidad siempre como que es un tema, ¿no? que nos impacta. De hecho, mira, a mí me pasa, yo trabajo con muchas mujeres violadas y una de las cosas que me pasa, Patricia, es que muchas de ellas ni siquiera son conscientes de que han sido abusadas de alguna forma porque lo han normalizado, ¿no? Por ejemplo, y ojo, que no digo que en todos los países de Latinoamérica sea así, pero por ejemplo en Latinoamérica y en muchas culturas, no en todas las familias ni en todas las situaciones, es bastante habitual, ¿no? Bueno, aquí en España también hay muchos abusos, pero es Latinoamérica en general. Yo trabajo con gente que ha recibido mayoritariamente abusos y como que está muy extendido, ¿no? ¿Y te parece como les pasa a todas? Porque como es más tabú, pues surge más, ¿no? En cualquier país donde la sexualidad sea un tabú más grande o en cualquier familia donde la sexualidad sea muy un enigma, pues suceden más estos episodios. Entonces, ¿qué pasa? Que esas mujeres a lo mejor han vivido cosas incluso a veces muy insignificantes y han vivido como un trauma. Y en otra cultura donde, insisto, en una tribu donde eso es normal, a lo mejor eso no es tan grave, ¿vale? Y de hecho, no solamente lo podemos ver en la sexualidad, lo podemos ver, por ejemplo, en el regalo de Reyes. Pues a un niño de un país donde los Reyes no vengan, pues le da igual no tener un regalo de Reyes. Ahora, directo a un niño español que en Reyes se ha quedado sin regalo cuando todos sus amigos lo han tenido, pues es súper traumático. Entonces, partiendo de la idea de que el trauma se genera cuando nos hacemos conscientes de que lo que está sucediendo no es normal, ¿no? Y partiendo de esa lógica, ahí podemos comprender mucho mejor que podemos suavizar lo que hemos vivido en cualquier momento del pasado, porque realmente no es lo que ha sucedido, sino cómo yo lo he vivido, cómo yo he creado cómo me ha impactado a mí esa realidad. O sea, algo, de nuevo, insisto, o sea, hay gente que, por ejemplo, escuchó una vez a su padre gritar y se trauma, y yo, por ejemplo, mi padre era muy gritón y para mí eso no era traumático. ¿Por qué? Porque era normal. ni era un trauma, ni era algo malo, porque era su carácter y era su forma de expresarse, ¿no? Entonces, dos situaciones paralelas, similares, en dos personas, se bloquean de manera diferente, o en una se bloquea y en la otra no. Entonces, podemos recrear eso, podemos, como tú decías, revivirlo y podemos transformarlo, porque no cambiamos lo que sucedió, pero sí la energía, sí la memoria, la información que hay detrás, ¿no? Sí la forma en la que lo vivimos. La emoción. Para mí la clave es la emoción. La emoción con la que hemos vivido eso. Me encanta. Y ese es mi trabajo.
Bueno, es realmente genial, Patricia. Yo me podría quedar aquí todo el día hablando del inconsciente, de cómo funciona, de cómo se expresa, porque me parece realmente fascinante. A mí me gustaría que antes de que te vayas, y aunque espero que nos veamos pronto, por favor, me gustaría que nos des alguna pista, alguna clave o algún mensaje que te gustaría compartir con las personas que nos están viendo hoy. El mensaje que me gustaría compartir es que tengan la curiosidad de descubrir siempre algo nuevo. Que se fijen en la de veces, ¿no? Que pasamos, porque esta experiencia la tenemos todos, que creíamos que algo no nos servía o no nos gustaba o que no nos interesaba y que luego nos ha sorprendido, ¿no? Y que, jolín, fíjate si me lo hubiera perdido. Pues lo mismo con esto, ¿no? Que no perdemos nada, que cualquiera se permita tener un poco de esta curiosidad de ¿qué es esto de mi inconsciente? Porque todos lo tenemos. ¿Cómo funciona y cómo me puede estar afectando? Porque cuando tenemos esa curiosidad e investigamos o experimentamos algo, nos vamos a autorresponder y nos vamos a dar una nueva creencia de que, ostras, esto funciona, esto existe, esto me afecta. A ver si esto va a ser la respuesta a lo que me pasa. Y entonces, pues se genera ya el resto de preguntas y de inquietudes que van a necesitar para avanzar en la vida. Me encanta, Patricia. Bueno, pues cuéntanos dónde pueden encontrarte y qué te parece si además les damos algún pequeño reto para que trabajen en casa, algo sencillo. Venga. Ok a las dos cosas. Gracias. Me pueden encontrar pues, en mi página web, que pueden ver por mi nombre y mi apellido, Patricia Bartolomé. Cualquier cosa que quieran sobre mí, en Google pones Patricia Bartolomé fertilidad, que no es que sea mi segundo apellido, me lo han preguntado, pero no. Sino que es una palabra muy asociada a mi nombre hoy en día. Entonces, patriciabartolomé.com o Patricia Bartolomé Fertilidad les va a llevar a todas mis redes sociales, a mi canal de YouTube, a mi Instagram, a mi YouTube, en mi propia página web también pueden encontrar esos enlaces, mi LinkedIn, también en Creando Nuevas Vidas, que es más la plataforma de formación, pero bueno, desde Patricia Bartolomé pueden acceder a todo y ahí van a encontrar un montón de herramientas, de vídeos, de cosas que quizá les despierten esa inquietud y que les den respuestas, sobre todo a las mujeres y a las parejas que están buscando tener hijos, pero también para muchos más hay contenidos. Y luego, como reto, les haría investigar en algo que ahora no sea consciente en ellos. Por ejemplo, que empiecen a preguntarles a sus padres cómo fue su gestación o su nacimiento, que normalmente no es algo de lo que somos muy conscientes y que vamos a indagar a ver qué hay por ahí. Y seguramente de algunas de las respuestas empiecen a surgir nuevas preguntas. Claro. No vale como, ¿cómo naciste? Nada, pues muy bien. No, eso no nos vale, ¿vale? Sino hora, día, cómo, cuántas duró el parto, me buscabais, no me deseabais, venga, sed sinceros. ¿Cómo fue la gestación? Ay, pues murió el abuelo mientras estaba embarazada de ti. ¿Cómo lo viviste tú, mamá? Pues mira, hijo, muy mal, porque estaba tristísima por la pérdida, pero a la vez, pues quería estar contenta porque te tenía a ti. No sé, empiezan a surgir un montón de informaciones que a veces nos van a mover, que estén atentos a lo que sienten siempre que... Sobre todo cuando somos madres, ¿no? También, porque yo creo que cuando somos madres es como las que somos mujeres, ¿no? A mí le he pasado a chicos de otras formas, pero es como si nos conectáramos con todas esas madres de nuestro árbol y vivimos experiencias que a veces no comprendemos y que tienen mucho que ver con lo que nuestros padres vivieron, porque no queremos repetir historias, porque nos asusta, porque, no sé, yo por ejemplo, en mis embarazos sentía mucho dolor y no entendía por qué, ¿no? Hasta que comprendí realmente cómo había vivido mi madre los embarazos, el miedo que había sentido. Entonces, cuando te conectas con eso, también descubres muchas cosas sobre ti, ¿no? La vida es un descubrimiento de cosas nuevas, como decías tú antes, ¿no? Genial, me encanta. Pues nada, les dejamos con eso trabajando y recordaros que lo pongáis aquí, que nos contéis qué habéis descubierto. Quizás algunos ya conocéis cosas de vuestra historia, ¿no? Pero a veces es bonito poder
recapitular, poder recordar qué sucedió y poder ser simplemente consciente de cómo sucedió y de cómo nos Eso ya es un afecta en paso. nuestra vida. Ya eso es un gran paso. Así que, pues nada, Patricia, que ha sido un gustazo y que gracias por estar aquí, que gracias a todos y que a por ello. Gracias a ti. Hasta por pronto, escucharnos. chicos. Gracias.